Buen día, vamos a hablar sobre los riñones y la vejiga. En cuanto a la anatomía quirúrgica del riñón, es importante saber que la localización de estos es retroperitoneal lateralmente a la aorta y la vena cava caudal. El riñón derecho es más craneal que el izquierdo, tiene dos caras, una dorsal y una ventral, dos extremos, craneal y caudal, dos bordes, lateral y medial. Tiene una depresión en el borde medial por donde pasa el uréter, la arteria, la vena renal, vasos linfáticos y nervios. Tiene una cápsula fibrosa. Estos están sujetos en su posición por medio de tejido conectivo subperitoneal. El polo craneal del riñón derecho se encuentra a nivel de la 13ª costilla, incrustado en el lóbulo derecho del hígado, y el borde medial se relaciona con la vena cava caudal. El polo craneal izquierdo está en caudal del tercio superior de la última costilla y el borde medial con la aorta abdominal. En cuanto a la anatomía quirúrgica de la vejiga, esta se localiza en la porción ventrocaudal del abdomen, craneal a la pelvis. Su posición varía según su llenado. Cuando está vacía se retrae hacia la cavidad pélvica y cuando está llena se extiende cranealmente hacia la cavidad abdominal. Se divide en tres regiones: craneal, que es el ápice, que es la porción más craneal fácilmente identificable y un punto común para colocar suturas de retención durante la cirugía. Medial, que es el cuerpo vesical, es la sección media, es la parte más grande y expandible. El cuello, que es la parte caudal, también lo conocen como cervix, es la porción que se estrecha para unirse a la uretra. Dorsal a esta zona se encuentra el trígono vesical, que es una área clínicamente relevante donde desembocan los uréteres. En cuanto a los ligamentos formados a partir de estos, están formados a partir de repliegues peritoneales, mantienen la vejiga en su posición de forma laxa. El ligamento vesical medio se extiende a lo largo de la superficie ventral de la vejiga y tiene dos ligamentos laterales que se extienden a lo largo de la superficie lateral de la vejiga. En cuanto a la topografía de riñones, tenemos una ubicación general, los cuales están ubicados retroperitonealmente, es decir, detrás del peritoneo, contra la pared dorsal del abdomen. Tienen una forma de frijol ovoide y su posición es completamente simétrica. El riñón derecho está más craneal, es decir, que está más adelantado que el izquierdo, y el izquierdo es más caudal y es algo más móvil que el derecho. En la topografía de riñones en el canino tenemos que el riñón derecho va desde la tercera costilla hasta la segunda vértebra lumbar y está en contacto con el lóbulo caudado del hígado, lo que quiere decir que fija el riñón bastante. El riñón izquierdo va desde la segunda vértebra lumbar hasta la cuarta, es más móvil, puede desplazarse ligeramente si hay distensión abdominal en el canino. La topografía en riñones del felino varía un poquito a la del canino y es que ambos riñones son más caudales que en el canino. El riñón derecho se encuentra entre la vértebra lumbar número 1 y la vértebra lumbar número 4. El riñón izquierdo se encuentra entre la vértebra lumbar número 2 y la vértebra lumbar número 5. Ambos son palpables por vía abdominal, a diferencia que en el perro solo se puede palpar el izquierdo. En gatos delgados que presenten condición corporal baja, los riñones pueden verse o palparse a través de la pared abdominal. Ubicación topográfica de los uréteres. Los uréteres son conductos musculares pares y delgados que miden entre 2 a 3 milímetros de diámetro. Estos conducen la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria, transcurren retroperitonealmente adosados a la pared dorsal del abdomen. Tienen tres trayectos. Trayecto número 1, abdominal, es cuando descienden caudalmente sobre los músculos psoas.
Segundo trayecto pélvico, que es cuando ingresan a la cavidad pélvica, cruzan ventralmente en el recto o en la vagina en hembras. Tercer trayecto, que es vesical, que es cuando penetran la pared dorsal de la vejiga en dirección oblicua, formando una válvula fisiológica que impide el reflujo de la orina, es decir, que la orina no se devuelva. En el canino, los uréteres se acercan medialmente y penetran la vejiga cerca del cuello vesical. En el gato tienen un trayecto similar, aunque es algo más corto. En machos pasan dorsal al conducto deferente antes de entrar a la vejiga. Ubicación topográfica de la vejiga urinaria. La vejiga es un órgano hueco y muscular que está situado en la cavidad pélvica ventral. Depende de su llenado, va a variar la posición. Cuando la vejiga está vacía, se encuentra contenida en la pelvis. Cuando la vejiga está llena, se extiende hacia la cavidad abdominal caudal, llegando a contactar con la pared ventral. Tiene unas partes anatómicas, las cuales son un ápice, que tiene un extremo craneal que puede alcanzar el ombligo cuando está distendida, un cuerpo que se encuentra en la parte media, un cuello que se encuentra en la parte caudal, continua con la uretra, y un trígono vesical en la región interna entre los orificios uretrales y el orificio uretral interno. En caninos que se encuentren con la vejiga vacía o que estén en decúbito, la vejiga se aloja en la pelvis y cuando está llena se proyecta abdominalmente. Es fácilmente identificable por palpación o por imagenología diagnóstica. En los felinos está situada más abdominalmente, incluso cuando está vacía, es fácil de palpar en la parte ventral del abdomen. Bueno, en cuanto a la irrigación del riñón, tenemos que esta comienza en la arteria renal que nace de la aorta abdominal y pues esta se ramifica ya como tal dentro del riñón. En cuanto a las ramas y flujo vascular, pues tenemos la arteria renal que sale de la aorta abdominal y se divide en ramas anteriores y posteriores. Tenemos las arterias segmentarias que se originan de la división anterior y posterior de la arteria renal. La arterias interlobales que siguen un curso en los lóbulos renales. Las arterias arciformes que se forman en el límite entre la corteza y la médula renal. También tenemos arterias aferentes que se ramifican desde la arteria interlobular y pues entra en el corpúsculo renal formando el glomérulo. Pues el glomérulo también, que es una red capilar donde se produce la filtración de la sangre, arteriola eferente que sale del glomérulo y da origen a la red capilar peritubular que está rodeada los túbulos renales y pues también el sistema venoso como tal, pues que las vénulas de la red capilar se unen para formar un sistema venoso que sigue en el recorrido arterial desembocando finalmente en en la vena renal. Pues el drenaje venoso, bueno, en cuanto a la irrigación, tenemos entonces un cuadro que es un cuadro como comparativo de la irrigación de características entre gatos y perros. Entonces tenemos que la arteria renal en los perros pues es una por riñón y a veces con ramas accesorias y en gatos es similar pero pues esta es más corta. La vascularización segmentaria pues en perros es bien marcada y en gatos es menos evidente. Las venas capsulares que son poco desarrolladas y en gatos sí ya están más desarrolladas y son más visibles. Y en cuanto al color de riñón, pues tenemos un marrón rojizo uniforme y en gatos esta es más rojiza. Bueno, en cuanto a la irrigación de la vejiga, pues relacionado a arterias, pues la vejiga recibe sangre principalmente de las ramas arteriales y ilíacas y internas principales
que son arteria vesical craneal, que pues el origen es en la arteria umbilical, que en la vía fetal, pues esta transporta sangre al cordón umbilical como tal. El trayecto pues desciende por la pared lateral de la vejiga hasta el vértice. Tenemos también la arteria vesical caudal, que su origen es la rama de la arteria urogenital, que pues a su vez viene de la ilíaca interna o hipogástrica también, y pues este irriga el cuello vesical, la porción caudal de la vejiga y estructuras vecinas. Ramas accesorias que en algunos individuos tiene pequeñas ramas de la arteria vaginal en hembra o prostática, pues ya sea en machos, y pues también contribuyen el riego del cuello vesical. En cuanto al drenaje venoso, pues el retorno venoso sigue el trayecto arterial inverso, que es venas vesicales craneales y caudales. Estas pasan a ser al plexo venoso prostático o vaginal, dependiendo de pues, si es hembra o macho, y luego la vena ilíaca interna, y luego ya desemboca como tal a la vena cava caudal. La inervación de los riñones. Esta básicamente se compone del simpático que llega a través del plexo renal, el cual se forma principalmente a partir de los ganglios celíacos y mesentéricos craneales. Estas fibras viajan por los nervios esplénicos torácicos y su función es regular el flujo sanguíneo renal mediante vasoconstricción, esto disminuyendo la filtración glomerular y favoreciendo la retención de aguas, de sodios también, y estimulando la liberación de renina, influyendo en la presión arterial. Por otro lado, la inervación parasimpática proviene del nervio vago, que aunque su papel es menor, teniendo en cuenta el riñón, pues promueve una liberación de vasodilatación. La siguiente. Bueno, la inervación de la vejiga. Esta tiene una inervación autónoma y también somática que trabajan en conjunto para el almacenamiento y la micción. Dentro de estos también interviene el simpático, el parasimpático y el somático, que tienen el sensitivo y el motor. Dentro de estas encontramos la inervación simpática, que pues llega a través del nervio hipogástrico, que proviene del plexo pélvico y del ganglio mesentérico caudal, y su función pues básicamente es favorecer el almacenamiento de orina y evita la micción involuntaria. También tenemos la inervación parasimpática, que llega a través del nervio pélvico proveniente de los segmentos del sacro 1 y 3, y esto es lo que hacen es permitir la expulsión de la orina. Además de esto, también tenemos el somático, que básicamente pues es mediante el nervio pudendo, y este pues controla el esfínter uretral externo, y pues este lo que hace es permitir al perro que pueda evacuar o retener cuando él quiera. Y ya. Entre los abordajes encontramos el abordaje del riñón. Este se puede hacer por medio de palpación, ecografías y radiografías, también por pruebas de sangre y orina como SDMA o químicas sanguíneas. En los abordajes no quirúrgicos encontramos una fluidoterapia intravenosa, sondaje uretral, que es un procedimiento médico que consiste en inducir una sonda flexible a través de la uretra hasta la vejiga para drenar la orina y realizar el diagnóstico. También encontramos urohidropropulsión retrógrada, que es cuando se inyecta el líquido a través de la uretra, creando una presión que impulsa el cálculo en dirección contraria a la vejiga. Y una cistocentesis, que consiste en una punción de la vejiga urinaria a través de la pared abdominal con una aguja fina para extraer una muestra de orina estéril. En los abordajes quirúrgicos encontramos la pielostomía, que es un procedimiento quirúrgico que consiste en crear una abertura directa entre la pelvis renal y el exterior del cuerpo para drenar la orina. Esto generalmente se hace a través de un catéter. La nefrectomía parcial, que es extirpar solo una parte del riñón, como un tumor o incluso pues algo que está mal en el riñón, dejando así una parte sana o incluso la parte completa del órgano para que pues siga funcionando. Encontramos una nefrostomía,
que es un procedimiento médico para colocar un tubo, o sea, un catéter, en el riñón con el fin de drenar la orina cuando hay una obstrucción en el sistema urinario. Una nefropielostomía, que es un procedimiento en el que se coloca un tubo o catéter a través de la piel hasta el riñón para drenar la orina y aliviar la obstrucción renal. Y también encontramos lo que son las biopsias, que son los procedimientos que consisten en extraer una pequeña muestra del tejido del riñón para su análisis en el microscopio. Listo. Como abordaje en la vejiga, tenemos que podemos examinar la vejiga o la orina a través de análisis de la orina o la palpación. Podemos palpar pues, la vejiga, podemos hacer radiografías y podemos hacer ecografías. Como abordajes tenemos los quirúrgicos y los no quirúrgicos. Entonces tenemos las químicas sanguíneas en donde se puede evaluar eh, la creatinina, el boom, la urea, los electrolitos, el potasio, el sodio, y ya sería todo. El sondaje uretral, ese se utiliza para pues, sondear al paciente que pasa por la uretra y llega a la vejiga para a veces drenar un poco la orina, ya que pues muchas veces hay como cálculos renales ahí. Está también la hidropropulsión retrógrada, que esta ayuda a que todos los cálculos que están en la parte de la uretra, de los uréteres, no, perdón, de la uretra, llegan a la vejiga para ser mejor expulsados. En el abordaje quirúrgico tenemos la anastomosis uretral, que es un procedimiento que consiste en unir directamente los dos extremos como de la uretra y restaurar como la continuidad del conducto urinario. Tenemos la cistotomía, que la cistotomía consiste en abrir la vejiga para poder acceder en su interior y poder, pues, no sé, sacar, digamos, cálculos o masas que hayan ahí. Tenemos la cistostomía, que esta es ya un procedimiento que se usa para crear también una apertura para drenar como la orina ya directamente al exterior para que no toque como la orina la uretra. Tenemos la cistoscopía, que también es un procedimiento en el que introducen el endoscopio y donde permite como abordar la parte interna de la vejiga de una manera no tan invasiva, por decirlo así. Tenemos la uretrotomía, que consiste en abrir la uretra para tratar una estenosis y puede, como que su objetivo principal es restablecer el flujo normal de la orina para que pues lo vaya eliminando de manera normal. Tenemos también la uretrotomía, que consiste como en realizar una incisión a través de la uretra para que en el conducto que lleva la orina desde el riñón la lleve hasta la vejiga. Y como último tenemos la biopsia, como ya había mencionado antes, podemos tener como ciertas masas, entonces se puede coger esas masas y sacar una biopsia para pues hacerle análisis.